Inversores, inversoras, sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast El Inversionista Moderno. Como cada semana relatamos las noticias más relevantes del mercado empresarial, el verdadero mundo de las inversiones y cuyo objetivo principal es cambiar el juego financiero. Veamos qué ha sido de Donald Trump, pues ha tenido una semana bastante movida, desde estar en el stream con Aiden Ross hasta apuntar a Kamala Harris como la responsable del movimiento bajista en la bolsa. Pues en un comunicado del diario El País, Trump se enreda con la economía y culpa a Kamala Harris de la jornada negra de las bolsas. La etiqueta "el crack de Kamala" triunfa en X, mientras el candidato republicano asegura que el colapso se debe al rechazo de los mercados a la candidatura de la demócrata. Kamala es incluso peor que el corrupto de Joe Biden. Los mercados nunca aceptarán a la lunática de izquierda radical que destruyó San Francisco y California en su totalidad. El siguiente paso es la Gran Depresión de 2024. No se puede jugar con los mercados. El derrumbe de Kamala, dice uno de los mensajes, que amenaza con la inminencia de una tercera guerra mundial. Si estos estúpidos siguen en el cargo, el fantasma de una conflagración mundial no es nuevo. Fue una de las líneas de su discurso de aceptación de la nominación republicana en la convención del partido de Milwaukee, sembrado de bulos y exageraciones. En términos apocalípticos y un tanto exagerados, que no se corresponden con los factores que han provocado el colapso bursátil, Trump advierte de la gran amenaza de una gran depresión en 2024. Aunque los principales indicadores, como el paulatino control de la inflación en junio fue del 3%, muy cerca del objetivo que fue del 2%, no corroboran su teoría de culpar a los demócratas del incremento en los precios. Trump ha pasado a vender su receta de prosperidad en busca del apoyo de los independientes o indecisos que ambos partidos se disputan. Muchos estrategas habían criticado la decisión de Trump de cuestionar la identidad racial de Harris, conscientes de que los ataques podían volverse en contra. Por supuesto, no entre su público más fiel, pero sí entre los independientes y los más jóvenes. A mi parecer, el núcleo de esas elecciones estadounidenses radica en cuestiones económicas. Cada vez que no se habla de eso, se pierde una oportunidad de oro para atraer a los votantes independientes, y más cuando hemos vivido una de las semanas más sangrientas en las bolsas del mundo. Y no lo digo simplemente yo, esta conclusión también va muy respaldada por David Winston. Para las personas que no lo sepan, es un encuestador del Partido Republicano, que además dejó una frase muy importante a The Wall Street Journal: los independientes siempre deciden quién gana las elecciones. Pero con los datos económicos en la mano, Trump yerra el tiro. Pese a la volatilidad de las bolsas, el desplome parece haber sido impulsado por complejas operaciones internacionales, no por una pérdida de confianza en la economía estadounidense por los últimos datos de empleo. Según la lectura del portal Axios Macro, no hay ninguna razón para que un aumento del 0,2% en la tasa de desempleo de Estados Unidos, que pasa del 4.1 de junio al 4.3 de julio, desencadene un desplome del 12% en el precio de las acciones del Nikkei. El movimiento, que en este caso fue de venta, ha desencadenado un día de caos en todo el mundo. Otro factor al que hay que atribuirle esta jornada negra es la bajada de los mayores valores tecnológicos por su excesivo gasto en inteligencia artificial. Los peregrinos argumentos económicos de Trump para arremeter contra sus rivales hallan en su promesa de bajar los tipos de intereses si es elegido su expresión más clara, como prometió el miércoles pasado, mientras la Reserva Federal mantiene el precio del dinero sin ningún tipo de cambios. Aunque ganará las elecciones, el republicano no podría recortar los tipos así porque sí, ya que esto los fija la Fed. Es una particularidad que es muy autónoma y competente en cualquier decisión de política monetaria, con una gran independencia de la Casa Blanca y por tanto teóricamente libre de presiones políticas. El presidente de la Fed, que es Jerome Powell, ha reiterado que la política no jugará un papel en las decisiones del Comité de Política Monetaria. Pero la injerencia de Trump cuesta creer que lo haya dicho por ignorar el funcionamiento del Banco Central. La verdad inquieta a muchos. Tengo varias preguntas para ustedes, inversores. ¿Creen que la estrategia de Trump de culpar a Kamala Harris por la caída de las bolsas podría influir en los votantes indecisos o simplemente alejar a los independientes? ¿Cómo interpretarían las afirmaciones de Trump sobre una posible gran depresión de 2024? ¿Es un enfoque legítimo o una táctica para sembrar miedo y consolidar su base?
consideran que las acusaciones de Trump hacia Kamala Harris y los demócratas reflejan una preocupación real por la economía o son parte de su retórica política para atraer votos. Para las personas que les interese, ya hay fecha para el debate presidencial. Donald Trump y Kamala Harris debatirán por primera vez el 10 de septiembre. Después de una serie de comentarios de ambas partes, la tan esperada fecha para el debate tendrá lugar este 10 de septiembre, lo que marca un enfrentamiento muy esperado en una elección presidencial sin precedentes. Trump dijo que había propuesto 3 debates presidenciales con 3 cadenas de televisión en septiembre. Datos a tener muy en cuenta: en repetidas ocasiones Trump insinuó que Harris no era lo suficientemente inteligente como para debatir con él. Harris, por su parte, ha intentado incitar a Trump a debatir y recientemente le dijo a una audiencia en Atlanta que si tenía algo para decir sobre ella, debería decírselo en la cara. Cuando se le preguntó qué ventajas poseía Harris, Trump dijo: ella es una mujer, representa a cierto grupo de personas. Estamos a un mes de presenciar este debate, el cual en el inversionista moderno te haré conocer los hechos más importantes que se podrán vivir. ¿Está Estados Unidos actualmente en recesión? Hay muchos comentarios, teorías, afirmaciones a favor y en contra con esta pregunta, pues el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, menciona que la economía estadounidense no ha entrado en absoluto en recesión e instó a la calma sobre la volatilidad del mercado de esta semana, pero aún considera que las probabilidades de que se produzca una son más probables que improbables. Los mercados fluctúan, dijo Dimon. En una entrevista con CNBC, creo que la gente reacciona un poco exageradamente a la fluctuación diaria del mercado, y a veces es por buenas razones, a veces es prácticamente sin motivo. Los mercados, el día en el que más terreno se dieron fue el miércoles pasado. Mientras los principales promedios bursátiles todavía se están recuperando de la erupción del lunes, cuando un noticiero a nivel internacional como lo es CNBC le preguntó si la economía estadounidense ya había entrado en recesión, Dimon afirmó en absoluto, pero a la misma vez dejó claro que cree que las probabilidades de una recesión superan a las de un aterrizaje suave. También mencionó incertidumbre sobre temas que van desde la geopolítica, el déficit estadounidense, hasta el ajuste cuantitativo, la vivienda y las elecciones. Dimon se sumó, al igual que varios economistas de Wall Street, en restar importancia a las preocupaciones de que la volatilidad de esta semana por sí sola refleja una economía poco saludable. Incluso el pasado martes, el director ejecutivo de Goldman Sachs, para las personas que no sepan, esta empresa es líder a escala global en banca de inversión, operativa de valores y gestión de inversiones, pues David Solomon pintó un panorama aún más optimista. Mi opinión es que la mejor posibilidad a medida que miramos hacia el futuro es que la economía avance y probablemente no veamos una recesión, dijo Solomon en una entrevista con Bloomberg. Pero la posibilidad no es cero, nunca es cero, yo diría que es ligeramente superior a lo que normalmente esperamos, añadió Solomon. En lo que va del año, las acciones de JP Morgan y Goldman han subido más del 18% y el 23% respectivamente. Un índice más amplio que sigue a los bancos estadounidenses subió un 9% durante el mismo periodo. Aunque las opiniones de Dimon sobre una recesión no han aumentado, sí admitió que las pérdidas de crédito al consumo de JP Morgan han aumentado o se han normalizado después de los mínimos históricos observados durante la pandemia. Eso no significa que no puedan ir peor aquí, dijo, señalando los futuros informes de empleo como el punto clave a tener en cuenta ante un debilitamiento del consumidor estadounidense. Ahora se espera que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de intereses en septiembre y los mercados esperan que ese primer recorte sea de 50 puntos básicos. Como última pregunta, se le preguntó si esto afectaría a la economía. Dimon dijo: no lo creo, tampoco cree que esto lleve a un temor a la estanflación. Quiero contarte acerca de la estanflación. El término puede sonar un poco similar a la inflación, pero tiene un poco más de agregado. La estanflación es una situación económica en la que una economía experimenta simultáneamente una alta inflación, un alto desempleo y un crecimiento económico estancado. Este fenómeno es problemático porque las medidas tradicionales para combatir la inflación, como subir las tasas de interés, pueden empeorar el desempleo, mientras que las medidas para reducir el desempleo, como aumentar el gasto público, pueden agravar la inflación. Quiero presentarte un ejemplo práctico acerca de la estanflación para que sepas
y tengas en tu vocabulario financiero el término de estanflación. Hubo una crisis de petróleo en la década de los 70. Tuvo raíz particularmente entre 1973 y 1974 y se desencadenaron varios eventos importantes, como primero el incremento de los precios del petróleo. Los países de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron un día reducir la producción de petróleo y aumentar los precios como represalia por el apoyo de Occidente a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esto provocó un aumento drástico en los precios de petróleo, que fue el segundo aspecto importante. Conllevó un impacto económico. Los costos de producción para muchas industrias se dispararon debido al aumento de los costos de energía. Esto llevó a un aumento generalizado en los precios de bienes y servicios, causando alta inflación. Por tercer aspecto muy importante a tener en cuenta en periodo de esta inflación, viene el desempleo. Al mismo tiempo, esta economía entró a una recesión. Alta inflación y los costos de producción redujeron las ganancias empresariales. Este conglomerado condujo a una gran tasa de despidos masivos y a un aumento exponencialmente hablando. Y como último aspecto, podemos analizar el estancamiento del crecimiento. Con alta inflación y alto desempleo, el crecimiento económico se estanca. Las empresas no invertían debido a la incertidumbre económica y los altos costos, y los consumidores gastaban menos debido a la inflación y la pérdida de empleo. Este periodo de estanflación desafió las teorías económicas tradicionales de la época, que no consideraban posible que la inflación y el desempleo, dos fenómenos que para muchas personas son como el agua y el aceite, pudieran coexistir en una brecha histórica. Además, las políticas económicas que intentaron abordar estos problemas tendieron a exacerbar el otro, creando un desafío significativo para los responsables de las políticas económicas. Y veamos cómo han repercutido las acciones durante esta semana. Las acciones se desvanecen hacia el cierre. Nasdaq lidera las pérdidas a medida que el rebote del mercado pierde fuerza. Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles, como todo el mundo lo sabe, sin poder extender el repunte del martes, que rompió una racha de 3 días de pérdidas para los principales promedios. Las pérdidas se aceleraron hacia el cierre cuando el índice de referencia S&P 500 cayó más de un 0,8%, el Nasdaq de gran tecnología cayó un 1,1% y el promedio industrial Dow Jones bajó alrededor de un 0,6% o casi 250 puntos. Los tres principales promedios habían subido más del 1% en algún momento durante la sesión. Las acciones de chips lideraron las pérdidas el miércoles y el líder en inteligencia artificial, que es Nvidia, cayó más del 5%. En un episodio pasado del Inversionista Moderno analizamos el caso Nvidia, si las acciones como tal de esta empresa estaban sobrevaloradas o no. Te invito a que reproduzcas los episodios pasados para que estés enterado de todo lo que pasa del mercado financiero. Hablemos de otra empresa, de otro sector, en este caso el entretenimiento. En cuanto a estas ganancias de Disney, que se publicaron el pasado miércoles temprano, mostraron que el gigante obtuvo ganancias en su unidad de transmisión por secuencias por primera vez el último trimestre, mientras que la compañía también elevó su pronóstico de ganancias para todo el año. Sin embargo, las acciones de Disney cayeron más de un 4%, ya que los inversores asimilaron las preocupaciones sobre el negocio de parques de Disney. El martes por la noche, tanto Airbnb como Supermicrocomputer informaron resultados que decepcionaron, lo que hizo que las acciones cayeran drásticamente. Las acciones de Airbnb cayeron casi un 14%, después de que la compañía ofreciera un pronóstico para el trimestre actual por debajo de las expectativas. Las acciones de Supermicro cayeron más del 20% debido a que los márgenes decepcionaron y la compañía de tecnología, que ha aprovechado una ola de entusiasmo por la inteligencia artificial, también anunció una división de acciones de 10-1 que entrará en vigor el 1 de octubre. Analicemos el mundo cripto. Ya todo el mundo sabe que el mercado de valores ha caído, por ende también el sector cripto ha tenido unas bajas impresionantes desde Bitcoin, Ethereum, todas las altcoins. Pero pasemos a la acción, porque todo el mundo nos habla de que compres barato, vendes caro, pero ¿cómo hacemos cuando el mercado está bajista? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacer trading de Bitcoin después del crash?
según analistas. El lunes, como todo el mundo sabe, Bitcoin experimentó una importante caída, enviando ondas de choque a través del espacio cripto, llevando a los analistas a reevaluar las estrategias de trading. Esta masacre resultó de una compleja interacción de factores, incluyendo el desenrollado del carry trade, que significa en pedir dinero prestado en un lugar donde las tasas de interés son bajas y utilizarlo para invertir en otro lugar en activos. Esto también se lo conoce como arbitraje. Y esto se genera algún tipo de rendimiento. En esta situación, el yen japonés genera preocupaciones macroeconómicas y una fuerte presión de venta de actores clave del mercado. A pesar de la caída, hay señales de que Bitcoin se está estabilizando y potencialmente recuperando. En el momento que este podcast está siendo grabado, Bitcoin se está negociando a 57.454. Según la firma de investigación 10X Research, los mercados financieros son como rompecabezas, que necesitan ser reensamblados periódicamente, con nuevos impulsores de los precios de los activos emergiendo. Cuando los mercados vieron fuertes caídas el pasado abril y junio, estas fueron mitigadas por un apalancamiento aumentado. Tal reversión puede que no ocurra esta vez, escribió el CEO de 10X Research, Marcus Thielen. La gestión del riesgo es crucial durante esos periodos para proteger el capital de trading. Agosto y septiembre son conocidos por el bajo volumen de trading. Muchos jugadores institucionales están de vacaciones y desplegar grandes cantidades de capital es lo último que en eso piensan. Es probable que surjan oportunidades una vez que termine este periodo. Después de la venta de Bitcoin del pasado lunes, los analistas también destacan la importancia de monitorear factores macroeconómicos, especialmente los cambios en la brecha de tasas entre la Reserva Federal y el Banco de Japón. El Comité Federal de Mercado Abiertos establece que las tasas de interés federal objetivo no se reunirán nuevamente hasta el 17 de septiembre, pero los inversores están atentos para asegurarse de que se avecina un recorte de tasas. A su vez, algo muy curioso sucede y es un cuestionamiento muy importante. ¿Por qué las ballenas compraron más Bitcoin durante el reciente colapso del mercado? Entender el ciclo económico del dinero es fundamental para cualquier persona interesada en finanzas e inversiones. Este ciclo se manifiesta de diversas maneras a lo largo de la historia, especialmente cuando hay una gran liquidez en el mercado. En tales momentos la gente tiende a gastar más, lo que eleva significativamente el precio de productos y servicios. El caso Bitcoin nos ayuda a entender realmente cómo funciona el mercado. Hace unos meses su valor fluctuaba entre los $20,000 y $30,000. Sin embargo, su naturaleza volátil, que lo hace tanto fascinante como inestable, permitió que superara la barrera de los $70,000, estableciendo un nuevo récord histórico. Actualmente estamos en una fase de distribución, donde aquellos que han poseído Bitcoin durante mucho tiempo están vendiendo para obtener liquidez. En épocas de pánico, influenciadas por especulaciones y noticias, muchos inversores deciden vender sus posiciones. Aquí es donde entran las ballenas cripto, inversionistas con grandes cantidades de Bitcoin. Estas ballenas, habiendo vendido antes sus posiciones a muy altos precios, ahora tienen esa liquidez. ¿Para qué? Para recomprar Bitcoin a precios mucho más bajos. Este proceso les permite generar riqueza de manera eficiente, aprovechando las fluctuaciones del mercado. Este crecimiento ilustra perfectamente el ciclo del dinero, la tendencia natural de los mercados a moverse a través de las fases de acumulación, distribución, pánico y recuperación. Al comprender estos ciclos, los inversores pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas. Te traigo 3 conceptos clave que todo inversionista debe entender. Ciclo de mercado de Wyckoff. Este es un modelo que describe las fases de acumulación, distribución y los ciclos del mercado. Es particularmente relevante en el contexto de criptomonedas, donde las fluctuaciones de precios son más pronunciadas. Psicología del mercado. El miedo y la codicia son dos fuerzas poderosas que influyen en el comportamiento del mercado. La teoría de Fear and Greed Index puede ser útil para entender las emociones detrás de las decisiones de inversión. El rol de los medios. Los medios de comunicación pueden amplificar las percepciones de pánico e euforia en el mercado, afectando significativamente las decisiones de los inversores. Al dominar estos conceptos, no solo se puede obtener una comprensión total y más profunda del funcionamiento del ciclo económico del dinero, sino que también se puede anticipar mejor los movimientos del mercado y tomar decisiones de inversión más estratégicas.
Como parte final de este noticiero, Ucrania pide a México arrestar a Putin si asiste a toma de posesión de presidenta. El gobierno de Ucrania pidió a su par mexicano que arreste a Putin en caso de que asista a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, prevista para el 1 de octubre. La solicitud se produce tras una invitación oficial extendida a Putin para la ceremonia, una medida que ha generado controversia, dado el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania. Esperamos que el gobierno de México es conocedor del hecho de que Vladimir Putin es un criminal de guerra, con una orden de arresto bajo sospecha de secuestro y el traslado de unos niños ucranianos a Rusia, emitida por la Corte Penal Internacional, dijo la embajada ucraniana en México el pasado miércoles. Confiamos en que el gobierno mexicano cumpliría en todo caso con la orden internacional de detención entregando al susodicho al órgano judicial de las Naciones Unidas en La Haya, agregó la alegación diplomática en un comunicado. El equipo de la presidenta electa de México aclararon que Rusia recibió un aviso diplomático para la inauguración, al igual que todos los países con los que la nación latinoamericana mantiene relaciones. El jueves, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador dijo que no les corresponde arrestar a Putin. Nosotros no podemos hacer eso, sostuvo tras ser consultado sobre la petición ucraniana en su rueda de prensa matutina. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin el pasado 2023, acusándolo de crímenes de guerra por deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala sobre su vecino en febrero de 2022. Aunque Rusia no es un miembro de la Corte, México sí lo es. Los dos países han estado forjando lazos estrechos con Putin, felicitando a Claudia Sheinbaum por su victoria en junio, diciendo que México es un socio históricamente amistoso de Rusia en América Latina. Inversor, para finalizar estas 3 preguntas con relación a la noticia de México, ¿creen que se debería seguir la petición de Ucrania y arrestar a Putin si asista a la toma de posesión o priorizar sus relaciones diplomáticas con Rusia? ¿Cómo interpretan la postura de México al invitar a Putin a la ceremonia? ¿Es una muestra de neutralidad diplomática o un riesgo de tensión internacional? ¿Qué implicaciones podría tener para México cumplir o no con la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin? Te leo en comentarios. Inversor, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme en esta nueva entrega de El Inversionista Moderno. Si disfrutaste del contenido, no olvides darle like al video, comenta tu parte favorita, suscríbete y activa la campanita. Mis redes sociales aparecerán en la descripción para que no te pierdas ninguna actualización. Hasta la próxima.